Mientras terminan de unirse sus compañeros, si ustedes tienen su celular a la mano, quienes puedan, les voy a pedir que me ayuden a calcular la suma derecha para la función x cuadrada menos 1 en el intervalo que va de 0 a 1 utilizando 100 segmentos. Me dicen cuánto les da. Miss, yo tuve muchos problemas para hacer estos ejercicios. ¿A mano o en GeoGebra? ¿O de los dos? En las dos. ¿Por qué te dieron problemas? A mano no me podían salir, maestra. Y en GeoGebra me costó mucho trabajo averiguar cómo hacerlos. Ahorita lo vamos a ver en GeoGebra. Ya no lo vamos a resolver a mano. Vamos a hacer en Sí, GeoGebra. Ahorita, si quieres la parte de GeoGebra, ahorita la checamos. Y los de a mano, tal vez la clase de hoy ya no nos alcance. Pero si quieres, al final de la clase, ¿tenemos clase mañana? No, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no, hasta el miércoles. Al final de la clase del miércoles, si quieres, podemos quedarnos a revisar eso. Ok, Miss, sale, gracias. Maestra, si ya no alcanzamos a subir la evidencia de nuestro procedimiento para los ejercicios que estábamos haciendo de áreas en Moodle, ¿ya no va a haber chance de poderlo subir? Depende, algunos de ustedes me lo mandaron en correo porque no los dejaba, porque no podían subirlo a la plataforma por diferentes motivos. Entonces, si me lo mandaron a la correo, les voy a dar un periodo para que lo suban. Ok, maestra, gracias. Maestra, la función me dio menos 0.6616. Menos 0.66. Sí, a mí también, maestra. Uy, pues están mal. Ah. No, están bien los dos. Vamos a ver, ahorita vamos a comprobar. No, acá vamos a ponerle suma de Riemann. La suma de Riemann de 0 a 1 menos 0.66. Entonces yo les dije que calcularan una suma derecha. Esta vez no les dije área. La vez pasada yo les decía calculen el área de aquí a aquí. Esta vez yo les indiqué una suma de Riemann, una suma derecha. Las sumas de Riemann no necesariamente son iguales al área. Depende del comportamiento de la función. Esto que yo les pedí graficar. Déjenme paso a GeoGebra. Vamos a compartir mejor toda la pantalla. Si nosotros nos vamos a GeoGebra, aquí tengo la función x cuadrada menos 1. Y les pedí que lo hicieran con 100 segmentos. Le ponemos un 1 porque estamos calculando suma derecha. Entonces el resultado es menos 0.66. Me está dando un valor negativo porque si yo lo hiciera a mano, el delta X pues me va a dar siempre positivo porque siempre es B menos A y B siempre es mayor que A. Entonces con el delta X no hay problema, ese me va a dar un valor positivo. Sin embargo, a la hora que yo evalúo la función en los diferentes segmentos, vamos a ver por ejemplo aquí, con 6 segmentos, a la hora que yo evalúo la función, me va a estar dando valores negativos. Entonces, al sumar todo eso, pues el resultado final es negativo. Entonces, como la función en este caso es negativa, lo que yo estoy obteniendo con la suma de Riemann, pues es el negativo del área. Entonces, si yo quisiera conocer el área, pues nada más saco el valor absoluto. El área son 0.66 unidades cuadradas. A ver, ahora calcúlenlo desde 1 hasta 2. Hasta 3. Desde 1 hasta 3, igual con 100 segmentos, una suma derecha. ¿Cuánto da la suma de Riemann?
6.75. 6.75. Si nosotros nos vamos a la gráfica desde 1 hasta 3, la gráfica, la función es completamente positiva. Entonces, esta suma de Riemann que yo estoy calculando es exactamente igual al área. Entonces, si me preguntan cuánto vale el área, pues el área me daría 6.75. Como en este caso la función es positiva, tanto la suma de Riemann como el área son iguales. Entonces, si yo calculo ahora directamente desde 0 hasta 3, ¿cuánto me daría el área? 6.14. ¿Vale? 6.14. No, el área. Aquí me faltó unidades cuadradas. El área entre la función y el eje, si en la región 1 es de 0.66 y en la región 2 es de 6.75, pues el área total sería esta región más esta región, que me daría, a ver, 1, llevamos 1, 7, 13, 14. Ay, no es cierto. 7.41 unidades cuadradas, ¿cierto? Me quedó muy feo. Sin embargo, si yo calculo la suma de Riemann desde 0 hasta 3, ay, ya se me perdió. Lo que me da es 6.14, lo que comentaba hace rato nuestro compañero, porque eso me está dando 6.14. ¿Qué es lo que estoy obteniendo con la suma de Riemann? ¿Qué estoy obteniendo? ¿Una resta? Lo que estoy obteniendo es la resta de estas dos regiones. Aunque si lo vemos, en realidad el área era el área de esto más el área de esto. En la suma de Riemann, pues es la suma de Riemann de la primera región más la suma de Riemann de la segunda región. Y como una cantidad es negativa, pues al final eso es una diferencia. Entonces, como vemos, la suma de Riemann, aunque me puede servir para calcular el área, no es necesariamente lo mismo. Si mi función es positiva, si la función es positiva en toda la región desde A hasta B, lo que yo obtengo con la suma de Riemann, pues, es el negativo del área. Aquí si el área es de 0.66, pues la suma de Riemann me va a dar el negativo de eso. No la vamos a poner igual, pueden ser aproximaciones. En cambio, en regiones donde la función... Aquí me equivoqué. Más bien, si la función es negativa, lo que obtengo con la suma de Riemann es el negativo del área. Si la función es completamente positiva, como en la segunda región, en el intervalo que va desde A hasta B, entonces la suma, lo que obtengo con la suma de Riemann, pues exactamente igual al área. Si la función es positiva, en parte positiva y en parte negativa, pues la suma de Riemann ya no tiene relación con el área. Ya lo que estoy obteniendo es la diferencia entre el área que está por encima del eje y el área que está por debajo del eje. Si el área que está por debajo es mayor, pues al final la suma de Riemann me da negativo.
Si la parte que está por encima del eje es de mayor tamaño, pues me da un valor positivo, como en esta. El área que está por encima del eje es mayor que el área que está por debajo, por lo tanto, al final mi balance es una suma de Riemann positiva. Si por el contrario, la región que está por debajo del eje es más pequeña que la región que está por encima del eje, pues la suma de Riemann me va a dar un valor que es negativo. Entonces, la suma de Riemann, aunque sí me permite calcular áreas, no es necesariamente lo mismo y hay que tenerlo en cuenta. Igual en el ejercicio, si en el ejercicio me está pidiendo una suma de Riemann, no importa el signo que me dé, se le va a dejar el signo que se obtenga. Si por el contrario me está pidiendo un área, entonces yo tengo que evaluar si la función es positiva, si es negativa o si está dividida en dos partes, una parte que es positiva y otra parte que es negativa. Si yo, por ejemplo, quisiera conocer el área que va desde -1 hasta 2 por medio de suma de Riemann, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuántas sumas de Riemann tendríamos que calcular? Serían dos, maestra, una de -1 a 1 y otra de 1 a 2. Exactamente. Tendríamos que calcular dos sumas de Riemann, una de -1 a 1 y lo que yo obtenga, pues tomo el valor absoluto y ese es el área. Una que vaya desde 1 hasta 2 y voy a tomar exactamente el mismo valor que me dé. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular la de la función seno de x desde -1 hasta 4. ¿Cuántas sumas de Riemann tendría que ser para obtener el área? 3. 3. 3. 3. ¿De dónde a dónde? De -1 a 0, luego de 0 a 3 y de 3 a 4. Bueno, ahí se ve como 3, aunque no es exactamente 3. ¿Por dónde cruza la función? Por 3.14. Por 3, Exactamente, por pi. sí. Por Sería pi. una de -1 a 0, de 0 a pi y de pi hasta 4. Y si quisiera la suma de Riemann desde -1 a 4, ¿cuántos cálculos hago? Solo. Es igual 3, ¿no? Igual 3. Si es suma de Riemann, Cambia de comportamiento. si es suma de Riemann, solo necesito hacer una, porque no importa si es positivo o negativo, la suma de Riemann es el valor que me dé. En cambio, si es área, sí tengo que separarlo en las partes positivas y en las partes negativas, pero para suma de Riemann, no, es directamente el cálculo que obtengo. O sea, solamente tengo que separarlo si el ejercicio me está indicando que calcule el área. Si solo me pide suma de Riemann, pues de aquí a aquí divido en 5 o 10 segmentos los que me pida y tan se acabó. Suma de Riemann es directamente el valor. Si es área, sí me tengo que fijar si la función es positiva o es negativa. A ver, ¿quieren? Vamos a ponerlo de este lado. Mi función, cambiarle el colorcito. La función es el seno de x y lo vamos a estudiar desde era -1 hasta 4. La suma de Riemann, si me voy a GeoGebra, la suma de Riemann desde -1 hasta 4 es simplemente 1.2.
si yo quiero calcular el área, en ese caso, entonces sí tengo que calcular el área que va desde menos 1 a 0, más el área que va desde 0 hasta pi, más el área que va desde pi hasta 4. La que va desde menos 1 hasta 0. Maestra, ¿cuántos rectángulos? ¿100 igual o...? Ah, sí, lo vamos a dejar en 100. La primera me da menos 0.46. La que va desde 0 hasta pi me da 2. Y la que va desde pi hasta 4 me va a dar nuevamente menos 0.35. Y al final, no es cierto, aquí es más, porque la suma de Riemann es negativa, pero el área es positiva. Y entonces el área al final me va a dar 2.81 unidades aproximadamente. Entonces la suma de Riemann la saco con una sola operación y me da 1.2. No tiene unidades. Y el área, sí tengo que sacarlo por partes. Si la función es negativa, tomo el negativo de la suma de Riemann. Si la función es positiva, tomo el mismo valor. Y en esta otra vez, negativo, yo debo tomar el valor positivo. Al final la suma me da 2.81. Poner lo que estamos calculando. Los pego para que se vea bonito. Al final eso es lo que estamos calculando. ¿Preguntas? Maestra, Sí. no, profe. Dijo que la suma de Riemann no tiene unidades. No. Entonces, ¿cómo le ponemos? No, ese no lleva unidades. Suma de Riemann es simplemente un valor. La suma de Riemann, aunque puede ayudarme a calcular el área o aunque a veces significa lo mismo que el área, en realidad como no es lo mismo, no lleva unidades. Entonces la suma de Riemann simplemente se quedaría así en un número. Y si son unidades, entonces sí, añadimos las unidades cuadradas. Y para calcular haya todos los valores se hacen positivos. Todos los segmentos en los que tú hayas comprobado que la función es completamente negativa, porque regresámonos a GeoGebra. Vamos a poner otra vez la función x cuadrada menos 1. Yo, por ejemplo, la calculo desde menos 1 hasta 1.2, por ejemplo. Si te fijas, aquí me está dando negativo. Y yo digo, pues me dio un negativo, entonces voy a tomarlo como positivo. El área desde menos 1 a 1.25 es de menos 1.23. Si yo digo eso, si yo afirmo eso, ¿es correcto? ¿No? No. El área es un poquito mayor. ¿Por qué me está dando negativo? Porque esta es más grande. Entonces, recomiendo tener cuidado cuando decimos, nada más le cambiamos el signo. Sí lo puedes hacer nada más. Si tú estás seguro
que la región que tú estás calculando es completamente negativa, como aquí. ¿Cuál es el área? Aquí me dio menos 1.33. Ah, pues el área es 1.33.